Él buscaba solo ese fenómeno de SLE, los intervalos equidistantes entre algunas letras. Él no tenía computadoras, así que no pudo determinar ni siquiera una cantidad mínima de SLE. Él mostró que si empezábamos con una letra al comienzo del Génesis, muy cerca del comienzo del Génesis, y contábamos cierto número de letras varias veces, uno podía deletrear la palabra Torah. Es asombroso que pudiera hallar eso y todo lo hizo a mano. No puedo entender cómo fue capaz de hallar el hermoso código que descubrió. Sin embargo, él era un genio. No tengo otra explicación para eso. El logro de Weissmandl de hallar códigos en la Biblia fue milagroso, pero los investigadores debieron esperar la llegada de las computadoras para descifrar en verdad el código. ¿Qué pasó en el lapso entre Weissmandl y las computadoras modernas? ¿Por qué la computadora introdujo de nuevo esa noción en una forma importante y excitante? La investigación del código podría hacerse sin computadora en unos millones de años, pero con una computadora desciframos códigos en segundos. Las computadoras son señas divinas que dicen, obsérvame de nuevo y estúdiame más a fondo. Es por eso que, en ese marco de lógica espiritual interna, tiene sentido comprender que las computadoras pueden revelar otras nociones de códigos. Sería imposible hallarlo sin una computadora. Pero, ¿qué es con exactitud un código bíblico y cómo funciona? El código de la Biblia es una afirmación de que hay mensajes ocultos en el texto de la Biblia y que son distintos o son una adición al texto literal de la Biblia. Son mensajes secretos y ocultos, palabras y frases que aparecen cuando uno no lee la Biblia letra por letra, sino que cuenta algunos intervalos de una letra a otra. El código de la Biblia es la afirmación de que hay mensajes ocultos en el texto de la Biblia que pueden ser extraídos usando el SLE. El código de la Biblia es descifrado por un programa de computadora que revela secuencias en un patrón organizado y cerrado. Se ponen palabras claves en el programa de computadora. Este luego revisa todo el texto de la Biblia usando una serie de saltos de letras, llamados sucesión de letras equidistantes o SLE, para hallar la palabra. Mientras más corto sea el salto de letra generado por la computadora, más increíble será el hallazgo. Si la palabra es hallada, el investigador va a un lugar en la Biblia donde está la palabra. Esta área es llamada la cuadrícula o matriz. La cuadrícula es examinada luego por otras palabras relacionadas a la palabra hallada por la computadora. Tenemos 3 SLE aquí: orden, comida y rosas. Tenemos la misma distancia entre orden, cada 10 letras, igual distancia entre comida, cada 10 letras, e igual distancia entre rosas, cada 11 letras hacia atrás. Así hacemos las búsquedas en la computadora, excepto que usamos hebreo en lugar de inglés. Las reglas son flexibles. Puedes empezar con cualquier letra y escoger cualquier intervalo. Lo más importante es que una vez que escoges un número particular de letras que saltarás, debes mantener ese mismo número al deletrear la palabra. A veces es una palabra o frase importante y a veces es una tontería. Al matemático lituano Eliyahu Rips se le considera el descubridor moderno del código de la Biblia. En 1985, Rips y su equipo de investigadores crearon un programa de computadora para hallar mensajes ocultos en la Biblia. Leí sobre el código a finales de los años 70. El libro que nos habló de la existencia del código es el que fue publicado por los estudiantes del difunto rabino Weissmandl. De inmediato supe que había algo muy interesante que debía ser estudiado a fondo. Rips y su equipo iniciaron su labor donde la dejó Weissmandl. Empezaron a trabajar en un programa de computadora que básicamente buscaría patrones encerrados en la Biblia. Obtuvieron resultados de inmediato. Al principio aparecieron frases sencillas. Después, fue obvio para Rips que habían descifrado algo que podía ser trascendental. Para probar su hallazgo del código de la Biblia, Rips y su equipo hicieron 2 experimentos detallados y escribieron una tesis que trastornó al mundo científico y religioso.
Para probar la validez de los códigos, los investigadores enumeraron los nombres de los rabinos importantes en la historia y sus fechas de nacimiento o muerte. Luego los buscaron en varias SLE en el Antiguo Testamento. Los resultados fueron asombrosos. Afianzaron las pruebas de la existencia del código. Esos dos experimentos fueron innovadores. El experimento del rabino con las fechas de las muertes fue publicado en Statistical Science. El Statistical Science, uno de los diarios científicos más importantes del mundo, publicó la tesis en 1994. Eso pronto causó una polémica enorme. Es obvio que era una tesis inusual. Nuestra preocupación era que si lo publicábamos, eso podía ser visto como un sello de aprobación científica. Eso nos preocupaba porque no queríamos que se le diera esa interpretación. Gracias al éxito de Reeves y su equipo, se logró el antiguo reto de hallar un código en la Biblia. Pero ¿qué cosa contiene ese código? ¿Qué es lo que el código quiere decirnos?